Quiero presentar a HG Ingeniería Proyectos, una compañía de más de 10 años de experiencia en el área de proyectos, planos, licencias de construcción, pero por favor, ingenieros, sean ustedes que se presentan a ustedes mismos. Gracias, Leonardo. Buenas noches para todos. Estamos aquí, la idea es darles a ustedes mucha información acerca del tema de licencias de construcción. Nuestra empresa es HG Ingeniería de Proyectos. El gerente y dueño de la empresa es el ingeniero Eider Gonzalo Galvis. Buenas noches para todos. Quien les habla soy ingeniero Giancarlo Briceño Rodríguez. Somos ingenieros civiles. Trabajando en este campo llevamos aproximadamente 13 años en todo el tema de licencias de construcción, obras civiles, interventoría, todo lo que tiene que ver con el tema. Ok. Bueno, recientemente subí TikTok y me llamó muchísimo la atención los comentarios de las personas. Habían comentarios como: nosotros construimos nuestra casa, nunca pedimos planos porque el 70-80% de las construcciones en Bogotá y en Colombia no requieren planos ni licencias, sino la gente construye normalmente como construían nuestros padres, compraban el lotecito, ahorraban, e iban construyendo poco a poco, iban construyendo poco a poco. Pero recientemente, pues con todo este tema de problemas de sismo, resistencia, temas legales y demás, esto ya no es tan práctico. Dígame, ingenieros, ustedes que son los expertos en el tema, ¿cuáles serían los pasos? Compré un lote, tengo un lote, 6 por 12, 6 metros de frente, 12 de fondo. ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles mis 5 pasos? Pues sencillos. Bueno, primero que todo, al comprar el lote, no solamente tener el lote implica sacar una licencia. Sí, De que tú tengas un predio de 2 pisos, de 3 pisos, quieras ampliarlo, quieras venderle a alguien y en el banco te piden una licencia, en ese momento necesitas sacar la licencia. El hecho de ampliar en altura, de que tienes 2 pisos, quieres poner otros 2 pisos encima, ujú. ahí tienes que sacar la licencia. No Ok, solamente lote. pero si tengo el lote, lo primero que debo hacer, ¿qué es? Lo primero que debes hacer es consultar una norma. Sí, La norma la da una UPZ, la norma la da el POT de Bogotá. ok, La averigua uno en la curaduría. Lo ujú, es que la persona cuando tenga su lote se asesore o de un arquitecto o de un ingeniero que tenga experiencia en el campo de las licencias de construcción. correcto. En ese momento se averigua una norma para saber qué, si puedes hacer un piso, si puedes hacer dos, si puedes hacer tres, si puedes hacer vivienda, comercio, industria. ¿Por qué? Porque no en todas las partes de Bogotá puedes hacer una industria, unas oficinas. Entonces eso depende de una norma que es el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Y también depende del sitio donde lo haga, porque no es el mismo el plan de ordenamiento territorial de Bogotá que el de Medellín o el de cualquier parte. Por ejemplo, el plan de ordenamiento de Cota es un plan que abarca muchísimo terreno para hacer industria, ¿sí? Sí, Por ejemplo, que no tenemos en Bogotá, no tenemos muchas zonas para hacer industria. La mayoría, el 90% de las licencias que se sacan en Bogotá son para vivienda y comercio. Entonces, en ese momento ujú, ya tenemos nosotros una norma establecida, el arquitecto o el ingeniero pide una sí, asesoría, averiguamos la norma, esa norma se la transmitimos al cliente para saber si esa persona está interesada en ese tipo de obra, porque correcto. la persona quiere hacer, por ejemplo, 5 pisos y definitivamente la norma no le permite sino tres, pues no va a estar interesada en sacar la licencia. Ok, Entonces, y en ese momento, ya que tenemos la norma, el paso a seguir es contratar los servicios de ese ingeniero o de ese arquitecto. sí, Se deben hacer cuatro pasos dentro de la licencia. El primero es un diseño arquitectónico, el segundo es un diseño estructural, tercero, un estudio de suelos y cuarto, la parte jurídica. ¿Qué es la parte jurídica? Obviamente que estén al día de impuestos, que las escrituras estén a nombre de esa persona, que no tengan embargos,
que no sea una sucesión, que de pronto el predio esté afectado por una vía, que esté afectado por una zona de inundación, por una zona de remoción. Esa es la parte jurídica. ¿Correcto? En ese momento, pues nosotros nos encargamos de hacer el diseño arquitectónico conforme a la norma lo establece y conforme a lo que quiere el cliente, ¿sí? Sin salirnos obviamente de las normas que ya están establecidas. Después de ese diseño arquitectónico, vamos al predio, hacemos el estudio de suelos, se hace también, el estudio de suelos también depende del tipo de edificación que se va a construir. Sí. Pisos, si son 4 pisos, de ahí depende el tipo de estudio de suelos que se hace, la profundidad de los sondeos y la cantidad de los mismos. Después de ese estudio de suelos se mandan las muestras a un laboratorio, ese laboratorio nos da unos resultados y con esos resultados y el diseño arquitectónico procedemos a hacer un diseño estructural. Ya. Ya con el diseño estructural establecido, el diseño arquitectónico, el estudio de suelos y la parte jurídica aclarada totalmente, procedemos a radicar en... Y ya digamos que tendríamos la licencia y después ya la platica para construir. ¿Se fue el sonido? ¿Me Correcto, escuchan? entonces, sí, Sí, ya, señor. en curaduría nos cobran, Pero son tres espere, ingeniero, pagos. no se me adelante que quiero ver los costos. Es que estoy usando los comentarios, estoy usando las preguntas de la gente, porque lo que me interesa mucho es responder estas preguntas. Son las preguntas de la comunidad, las cosas que la comunidad piensa, la forma como la gente piensa, y es lo que realmente nosotros queremos en este canal. Y es básicamente educar. Tengo la plena seguridad que una comunidad, un país educado, genera menores problemas de corrupción, ¿correcto? Y va a ser gente que va a progresar mejor, va a ser gente que va a hacer dinero, y en lo personal, amo mi país y quiero ver gente, estar tomando whisky, mejor dicho, con toda la comunidad, mejor dicho, y eso es lo que nos interesa. Hay una pregunta que dice acá, una licencia en Colombia nuestra todos puede demorarse hasta 4 años, y acá eso solamente sucede para las grandes constructoras, dijo John Carlos. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cuánto cuesta esa licencia? ¿Cuánto me costaría a mí con un lote pequeño en un barrio estrato 2? ¿Cuánto me costaría? Leonardo, que ese comentario pues de pronto está un poquito errado. En este momento en Bogotá existen 5 curadurías, ¿sí? Sí. Cada proceso en cada curaduría tiene unos tiempos de entrega, unos tiempos de ejecución totalmente diferentes, porque todas tienen una cierta cantidad de proyectos que revisar y que aprobar. Hoy en día, el tiempo aproximado para la radicación y entrega de licencia está entre 4 y 5 meses, ¿sí? Ok. Ya el tiempo de 4 años, digamos que es demasiado tiempo. ¿Qué se entraría a hacer cuando hay una licencia en ejecución? Existen temas de prórrogas de licencia o modificaciones de licencia, pero Entiendo. para poder ejecutar un proyecto no puede pasar los 6, 7 meses. Lo que pasa, Leonardo, es lo siguiente. El gremio de nosotros da mucho que hablar, muchísimo. Tú en curadurías escuchas, oiga, ingeniero, es que yo le pagué tanto a un arquitecto, a otro ingeniero y me robaron, me dijo que no podía sacar la licencia. Sí, Sí, tienes razón. entonces Lo he visto. la gente tiene esa mentalidad de que se demora 2 años y no se demora eso. No se demoran 2 años, se demora 4 o 5 meses. Si El la tiempo persona promedio, desde que comienza hasta que termina, 6 meses máximo. Si tú das con el profesional correcto, con el profesional idóneo, con la persona que tiene experiencia, no te vas a demorar más de 6 meses. ¿Cómo verificas tú esa experiencia? Buen punto. Pregúntale la hoja de vida, pregunta en la curaduría, ¿conoces a este arquitecto? ¿Quién es? ¿Qué experiencia tienes? Déjame ver tu hoja de vida antes de contratar a alguien. Yo Antes de... puedo, una pregunta, ingeniero, perdón. Si yo voy, por ejemplo, las constructoras están agremiadas en Camacol, en Colombia, y yo oriento a la comunidad en decirle, mire, verifique que la constructora esté agremiada. Sí, porque nos da no significa que las pequeñas constructoras que no están agremiadas son malas, sino significa que en proyectos grandes, si la constructora está agremiada, nos ayuda.
nos da, digamos que un margen de confianza. Correcto. En el caso de los ingenieros, ingeniería, yo no sé nada, ¿qué debo hacer? ¿Puedo ir a la curaduría a preguntar? ¿Qué debo hacer? La curaduría no te van a decir, váyase con este arquitecto, váyase con este ingeniero, no, no. Ellos Ujú. curan mucho en salud de no recomendar a nadie. Pero lo que sí pueden hacer es pedir una hoja de vida de ese ingeniero Sí, y segundo, verificar los antecedentes en el COPNIA. ¿Qué antecedentes, ok, qué antecedentes tiene ese ingeniero? De pronto tiene alguna sanción, de pronto, pero si todo está correcto, pues lo único que puedes hacer es pedir una hoja de vida y preguntar perfecto. qué has hecho, dónde te conocen, indagar si saben, si sabe del tema y siempre que esa persona sea clara con el cliente, que no tenga nada oculto, que le diga, yo quiero ir a la curaduría a ver usted qué radicó, y el arquitecto le diga, bueno, vamos, pero si le dicen, no, tranquilo que yo voy, yo le radico, yo le traigo el recibo, ahí hay algo raro. Entonces, otro consejo para la comunidad es un consejo en la mayoría de negocios que dice, don't trust, verify. No confíes, verifica. Es Puedes Verifica. correcto. ir, preguntar como usuario, si montaste un proceso, ve a la curaduría y preguntas. Al fin y al cabo es tu dinero. Exacto. Verifica. Listo. ¿Cuánto me puede costar eso? Bueno, depende del tipo de proyecto que vayan a radicar. Depende Ujú. porque una licencia de comercio e industria es mucho más elevada que una licencia Para para vivienda. vivienda. Sí, En curaduría se hacen tres pagos: el cargo fijo, el cargo variable y el impuesto de lineación. El impuesto de lineación es el impuesto que le pagas al gobierno por dejarte construir y que depende de los metros cuadrados que vayas a construir. El cargo fijo se lo pagas a la curaduría el día que radiques los documentos completos. Por eso es importante que el cliente vaya con el arquitecto, con el ingeniero a la curaduría y sepa que se radicó completo y que se pagó en curaduría. Eso es importante. perfecto. No le den toda la confianza ni al arquitecto ni al ingeniero, no lo suelten. Ah, no, que yo le radico, que tranquilo, no, porque no sabemos si radicó completo o no radicó Ujú. cosas que debía radicar. Y depende, hay unas tablas que están establecidas en curadurías que se paga ese cargo fijo y el cargo variable es el que pagas al final. Esos dos los pagas dependiendo de, de lo que vas a radicar, de lo que quieres licenciar y de lo que quieres construir. Hay Ok, metros. pero para una casa, estrato 2, una casa de unas personas, digamos, normales, que quieren hacer las cosas bien, ¿cuánto cuesta? Los tres pagos podrían alcanzar más o menos un valor de 3 millones, 3,5 millones. Los, Entonces, pongámosle que si usted quiere hacer una casa de 3 pisos, 4 pisos, le puede costar entre 3 millones y 6 millones. ¿Sí? sí, ¿Estoy porque bien? ahí no estamos incluyendo los honorarios del arquitecto ni del ingeniero. Ok, O sea, te estoy dando primero el pago que se hace en curaduría, curaduría. que más o menos asciende entre 2 millones, 3,5 millones del estrato y el uso que le vayas a dar al lote. Sí, De ahí, pues obviamente viene otro pago, que es el pago que son los honorarios de arquitectura, ingeniería, estudio de suelos. los planos, estudios, etcétera. Gente que te dice, yo te cobro 1 millón de pesos, Sí, ¿sí? Y te entrego la licencia en 8 días. Eso es falso, es mentira, te están estafando. ¿Por qué? buen Porque punto. un papel que tú puedes conseguir en cualquier lado, mandarlo a hacer, ponerle un sello, un número y te entrega un papel. Y cuando tú le muestres ese papel al policía que llegó a tu obra, el policía lo mira, lo verifica y es un papel falso. El promedio más o menos que estamos cobrando arquitectos e ingenieros para una licencia de 6x12, 3 pisitos, estrato 2, estrato 3 vivienda, más o menos cobramos de 3 a 4 millones de pesos. Más Es los Pepsi, pongámosle, vamos a hacerlo fácil, póngale que usted le gastó 8 millones de pesos. Le exacto. salió eso. Entonces la gente va a decir, hermano, pero ¿para qué yo invierto 8 millones de pesos? Yo puedo construir así nomás. Si la mayoría de gente pone en el letrero, si mi vecino el de al lado construyó 4 o 5 pisos, van en el octavo y nunca ha tenido problemas, yo nunca he visto licencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué es tan importante invertir esos 8 millones de pesos? Bueno, Leonardo, ahí
pues digamos, retomando un poco el tema de los costos, hay que enfatizarnos en algo muy importante que tú decías. Y es que, como todo negocio, hay mucha gente que se aprovecha de todo este tipo de procesos para tener un beneficio, ¿no? Sí, ¿Cuál es la HG Ingeniería de Proyectos? ¿Cómo trabaja? Nosotros hacemos unos cobros de unos honorarios arquitectónicos y de ingeniería y dejamos que el cliente haga los pagos directamente en curaduría. ¿Por qué? excelente. Porque en este punto, en ese lapso, es donde las personas se aprovechan y le dicen, hombre, déjeme que yo hago todo el proceso, págueme cierta cantidad de dinero y resulta que claramente ese monto es supremamente más alto de lo que vale realmente. Entonces la gente tiene que tener muy en cuenta de que se tienen que hacer unos pagos claramente de ingeniería y de arquitectura, pero tienen que revisar bien y averiguar bien cuáles son los costos reales que cobra curaduría para poder hacer este tipo de procedimientos. Eso es importante. Excelente, excelente, ingeniero. Excelente tip para toda la comunidad. Espero que hayan escuchado muy bien. Vayan ustedes mismos, no le den el dinero que hay que pagarle a la curaduría al ingeniero, no, eso de que tranquila o tranquilo, yo le hago el favor, no. Vaya usted mismo, consigne y allá mismo en la curaduría o en la alcaldía o allá, mejor dicho, donde tenga que pagar, vaya y usted pague. Es De esa correcto. manera van a evitar que lo roben. Así. Muy, muy buen tip, ingeniero. Gracias. ¿Por qué es importante la licencia de construcción? Como tú lo decías, hay mucha gente que prefiere realizar su proyecto, ejecutar su proyecto, sin toda la parte jurídicamente como debe ser. Hay dos cosas. Primero, uno tiene que tener toda la documentación en regla ante los entes municipales para uno tener la tranquilidad de dos cosas. Primero, saber y tener la confianza al cliente de que las cosas se están haciendo de la manera correcta. Hay muchas personas que ofrecen unos diseños, ofrecen unos proyectos que realmente no cumplen con la normativa vigente. Entonces, lo primero es por la confianza de que su proyecto le quede bien. Y Sí. al momento de usted tener un proyecto a futuro de venta, de arrendamiento, todos los metros cuadrados que se construyan, y que se intervengan, tienen que coincidir con la parte documental que está jurídicamente aprobada. Me explico. Ujú. Tú vas y construyes 300 metros y en la escritura salen y en la licencia que podías construir 200 metros, ahí Sí. ya va un problema para algún tipo de venta, algún tipo de hipoteca, un tipo de préstamo, entonces eso es importantísimo. Ok, Entonces, lo primero que la gente debe tener en cuenta, creo que son las multas. es correcto. Si llega y usted se pone a construir, entonces de pronto su vecino no le cae a usted bien, pues mala gente, entonces su vecino llama a la policía, dice, señor está construyendo sin licencia y las multas pueden superar fácilmente, fácilmente ese 3 veces los 8 millones de pesos que llegó a pagar. Ahí hay un tema importante y es el siguiente. Vamos a hacer un ejemplo. Yo construí una casa de 3 pisos y la norma a mí no me permitía sino dos. Entonces llegó el policía, por lo que tú dices, llamó el vecino o yo dejé el escombro en el andén y pasó la policía. Entonces, bueno, llegó el inspector y me dice a mí, bueno, ¿usted qué está haciendo? ¿Dónde está su licencia? No, no la tengo. Entonces le abren a usted un proceso en la alcaldía a la cual usted pertenece, ¿sí? Porque hay varias alcaldías. Entonces, Alfonso Uribe, está la de Suba, bueno, hay varias alcaldías. Entonces te abren un proceso en la alcaldía. En ese momento te dan la opción de presentar la licencia. ¿Listo? Entonces te dicen, bueno, yo le sello a usted la obra, vaya, tráigame la licencia y cuando usted me traiga la licencia yo le dejo seguir construyendo. Le doy 4 meses. Si usted no me trae Ujú. la licencia en los 4 meses, yo le pongo una multa y le hago demoler lo que usted no tenía permiso para construir. Oh, 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 ¿Listo? Entonces, imagínese. desde el año 2019, de 2019 hacia acá, quitaron una norma que decía que esos expedientes en las alcaldías precluían a los 3 años, o sea que se vencían los términos a los 3 años.
Del año 2019 hacia acá hay se sistematizó todo y está la alcaldía comunicada con planeación y con el Ministerio de Gobierno. Entonces, cuando te abren un proceso, estás reportado en los tres puntos. Entonces, por ejemplo, no, yo pude sacar la licencia para 3 pisos y construí 4, ¿cierto? Porque puede pasar también que yo diga, Sí, pues si mi vecino construyó 4 pisos, yo porque mi ingeniero me sacó una licencia para 3, porque yo no voy a hacer el otro, que eso no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, listo, presénteme la licencia para 4 pisos. No te la van a dar porque si en el sector la norma cambió o no te permite hacer los 4 pisos, no te la van a dar. No. ok. Entonces en la alcaldía le van a decir, listo, señor. Señor Pepito, entonces usted me hace el favor y me demuele ese 4 piso que hizo y me paga una multa. La mínima está en 15.950.000 pesos. La mínima. De ahí para arriba, Ahí está. ¿Por qué hay que sacar licencias? primero 15 millones. por Y ese, demoler. claro, y tiene que pagar y demoler. Esa es la razón, digamos, la económica, la económica. Sí. La principal, creería yo, razón por la cual ustedes deberían sacar una licencia es porque ustedes deben estar tranquilos de donde están viviendo. Sí, totalmente de acuerdo. Viviendo en un sitio que está diseñado con las normas sismorresistentes actuales, que lo construyó una persona acorde a lo que se debe construir. ¿Por qué? Porque yo hago 5 pisos y, no, eso me lo hizo el maestro, que ese maestro fue el que hizo la casa de aquí al lado de 2 pisitos, y no, pero hay que estar tranquilos de dónde están viviendo ustedes, sus hijos, su familia. Si llega a haber un sismo que hace más de 20 años no hay un sismo considerable en Bogotá y en Colombia, si llegase a pasar un sismo de esos, Dios no lo quiera, de más de 7.5 en la escala de Richter y con una profundidad no considerable, tendríamos catástrofes terribles en Bogotá. El 70% de las viviendas que tenemos en Bogotá no son sismo resistentes. Acordémonos lo que pasó en Medellín con un edificio grande. El edificio, ¿cómo era que se llama? Aunque ahora hay una norma. Hay una norma que dice que las aseguradoras, la constructora debe comprar un seguro para 10 años. No me acuerdo cómo se llama. Tiene el nombre de la constructora, del edificio, esa ley. Pero tiene que comprarlo para 10 años porque si algo pasa en 10 años le tienen que responder a los dueños de los apartamentos. Y eso que era una obra grande, no eran unas casas pequeñas. Es correcto. Hay muchas veces, Leonardo, que las personas, por querer ahorrarse algo de dinero, hablándolo así a la realidad del día de hoy, que ese es el pensamiento de todos, pero hay gente que de pronto abusa un poco y es un poquito ingenua con ese tipo de procedimientos. Ujú. Entonces, al no querer invertir 8 y 10 millones de pesos para un estudio, una licencia que esté totalmente reglamentada, que esté con la normativa vigente y que esté jurídicamente aprobada, finalmente van a resultar pagando unos sobrecostos que triplican lo que pudieron invertir inicialmente. Hoy en día, HG Ingeniería de Proyectos trabaja de dos maneras al momento de ejecutar un proyecto. La primera etapa es un preestudio. ¿Qué se hace en el preestudio? En el preestudio uno le dice al cliente, venga, el proyecto suyo, como se diseñó, como se aprobó, cuesta tanto dinero. Ujú. Entonces, ¿eso qué le da? La capacidad al cliente para que él revise su flujo de caja, préstamos, ahorros, cualquier tipo de cosa, y él decida si es viable el proyecto o no. Perfecto. Supremamente importante que mucho cliente se salta de pronto por querer ahorrar algo de dinero. Ujú. En algunos casos el cliente dice, no, hagamos el proyecto de una vez, vamos a ejecutarlo. Cuando vamos en el 50 o 60% de ejecución del proyecto, el cliente queda de manos cruzadas sin presupuesto para continuar el proyecto. Ok, Entonces, perdón, ingeniero, lo va a interrumpir. Termine, porque el delay pensé que había parado. Continúe, por favor.
Entonces, las dos etapas son importantísimas para poder ejecutar el proyecto, ¿sí? Un presupuesto para analizar bien cómo es el tema, costos, materiales, insumos, todo lo que tenga que ver con la ejecución. Y la segunda etapa, que es ya aterrizar el proyecto, presupuestos, suministros, contratistas, para poder llevar el proyecto a cabo. Perfecto. Entonces, para resumir, si usted es una persona que sus ingresos son pequeños, pero por algún motivo Dios le permitió tener un lote y quiere construir, eh, lo mejor es tener una licencia porque invertir 8 millones de pesos le va a dar a usted dos garantías, o mejor tres garantías. La primera, la que dijo el ingeniero, que realmente es muy importante y es que finalmente usted va a vivir ahí, ahí van a vivir sus hijos y Dios no lo permita, es mejor salir vivo en una casa pequeña, pero sismo resistente y no en una casa grande que se caiga como un naipe, una torre de naipes. Lo segundo que usted va a obtener es la garantía legal de que ese bien cumple con todas las normas y que si alguien llega a preguntarle, no lo van a multar. Y las multas pueden exceder muchísimo, porque no solamente es la multa, y es la multa y tumbe todo lo que no está dentro de la norma. Y eso le va a salir mucho más caro. Como nosotros, nuestro interés es que usted haga dinero, que usted crezca, que mejore su calidad de vida, lo que le estamos diciendo es invierta, porque de esa manera su patrimonio lo va a cuidar. Listo, ingeniero. Bueno, déjeme, de pronto, en la parte, déjeme complementar algo. Yo, como ustedes lo saben, soy broker financiero y es muy común cuando la gente le dice quiero hipotecar la casa o quiero vender mi casa, que el banco va a buscar la garantía. Entonces el banco coge y dice, listo, usted va a hipotecar su casa, perfecto, no hay problema, porque pues de pronto le ha ido bien, ha crecido y quiere vender o quiere hipotecar para comprar otra o quiere hacer una inversión y su casa puede ser una garantía. Resulta que si no tiene ese plan y esas licencias, no va a poder, va a construir una casa que no va a ver, no la va a ver en el certificado de tradición y libertad. Entonces, cuando el banco llegue a revisar, ¿qué va a mirar? Va a mirar y dice, pero acá dice, bueno, acá hay una casa de 3 pisos, pero acá dice un lote. Acá hay una Así casa es. de 4 pisos, pero acá dice dos, ¿sí? Entonces, evidentemente, el banco no le va a prestar y no va a ser garantía para usted. Es decir, que usted tampoco va a poder crecer económicamente. Por eso, es lo segundo. Pasando un poquito, ingenieros, resulta que ya construyó, ya, listo, construyó un pisito sin licencia. ¿Y ahí qué? ¿Qué hago? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué licencia tendría que generar? ¿Qué licencia tendría que sacar? ¿Qué tendría que hacer? Hay varios tipos de licencia. ¿Sí? Hay licencia de obra nueva, ampliación y reconocimiento. Sí. Entonces, la fue la que explicamos desde un comienzo, Del que lote. tenemos un lote, digámoslo así, limpio, o que podemos tener una casita de un piso, de dos pisitos y queremos demoler y dejar el lote limpio y empezar de ahí para arriba a hacer nuestra obra nueva. Esa es la primera. La Ujú. segunda es una ampliación. ¿Cuál es la ampliación? Hay casas en Bogotá que tienen licencia de años atrás, hace 40, hace 50 años. Urbanizaciones que en su tiempo sacaron una licencia y que pues hoy en día tienen un piso, dos pisitos y yo quiero hacer otros dos, otros tres. Entonces ese tipo de trámite se llama ampliación. Entiendo. Los parámetros y el procedimiento es exactamente el mismo, exactamente el mismo. Se paga lo mismo, se radica de la misma forma, los documentos requeridos son exactamente los mismos, lo único que cambia es el tipo de trámite. El costo. Y el costo, obviamente, allá en curaduría puede ser un poco menor porque usted ya tiene un derecho adquirido, ¿sí? Que Ujú. tiene un predio con una licencia, que esa licencia lo más seguro es que no cumpla con las normas actuales y que Sí. dentro del trámite proceder a que su predio cumpla con las normas actuales. Entonces, un ejemplo, que la escalera tiene abanico. Abanico es que en el giro de los 90 grados tiene 7 pasos. Es que uno gira así despacito Es para la poder subir. tipo caracol que La llaman. tipo caracol. Es, Ah, ok. hoy en día no están aprobadas. O sea, eso se abolió totalmente.
En el Ujú. 90 grados solo pueden haber dos pasos, no más. Entonces, ese tipo de Ok, actualizarlas. Esa es la segunda. Y la tercera es el reconocimiento. Entonces, que resulta que yo hace 3 años construí y que ahora resulta que yo quiero pedir un préstamo a un banco y no me prestan porque no tengo la licencia. Pues se llama reconocimiento. Y es exactamente el mismo trámite. Lo único que cambia es que yo como ingeniero, como arquitecto, tengo que hacer un pasito más y es hacer un levantamiento de lo que hay hoy en día en esa casa. Entonces hago mi levantamiento y conforme a ese levantamiento, yo después hago una propuesta que es que este levantamiento que yo tengo acá, con esta propuesta me cumpla con una norma sismo resistente y una norma actual arquitectónica. Y el procedimiento de ahí en adelante es exactamente el mismo para sacar la licencia. ojo, pero ojo, significa que si usted construyó un piso y lo construyó mal, porque se dejó llevar del maestro, que es el maestro que le ha construido a mi papá, a mi abuelo, al vecino, bla, y lo construyó mal, tiene que actualizarla a la norma. Es Y decir, eso vale. todo el proceso constructivo, tipos de materiales, todo eso no sirve para nada. Porque al momento de hacer la evaluación con la licencia correspondiente, Sí. ellos no entran dentro de la normativa vigente, dentro de la norma sismo resistente del 2010. Entonces, ahí va a entrar a tener un sobrecosto para hacer un reforzamiento, para hacer una modificación o en últimas, una demolición. Entonces, todo ese dinero, toda esa platica que se invirtió, pues obviamente se va a ir para el piso. Bueno, es O sea, en importante, un momento determinado puede salir más barato tumbar. claro, Claro, claro. Es importante aclararle algo a la gente. El hecho que usted saque la licencia no quiere decir que tiene que construir en ese mismo instante, ¿no? Sí. Usted puede sacar su licencia y usted tiene 2 años para construir y tiene 2 años más de prórroga, siempre y cuando usted solicite la prórroga en la misma curaduría donde obtuvo la licencia. dentro de los Ok. tiempos. Tiempos requeridos por la curaduría. Es decir, que si usted está a punto de vencerse los 2 años, antes de que se venza, puede pedir la prórroga de su licencia. Si usted empezó a construir con su licencia y se le acabó la plata, usted para y usted radica en curaduría un documento donde dice, yo ya llevo más del 50%, necesito que me den otro año más. La curaduría le dice a usted, páseme el documento autenticado donde dice que usted ya construyó más del 50%, radíqueme unas fotos comprobándome que usted ya construyó más del 50% y le doy otro año más. Es decir, usted tendría 5 años para poder construir. Eso es un muy buen tip, ingeniero. Muy buen tip para que la gente lo tenga No muy buen en cuenta. el hecho de que usted saque la licencia es que ya tiene que construir, ¿no? ¿No? Porque tal vez la mayoría de la gente sí tiene, y es lo que pasa siempre cuando llega la gente a la oficina, llega, ingeniero, pero si yo tengo para hacer una plaquita, ingeniero, yo no tengo toda esa plata para sacar, lo que tengo es para construir, no tengo para sacar la licencia. Sí. Entonces, la gente tiene que mentalizarse de que es importante sacar primero la licencia. Si no le alcanza la plata, saque la licencia, siga ahorrando otro poquito, siga buscando un crédito. Ya cuando usted tenga la licencia, créame que le prestan más fácil en los bancos. Por eso hay un... Tiene toda la razón. por- ¿Qué pasa si compro ese chicharrón? Porque pues mucha gente ha visto también que construyen público, o sea, lo he visto en público en TikToks, en redes sociales, o sea, construyen el lote sin licencia, lo he visto que se fue el reel, y después venden el lote, o sea, venden la casa. Y yo digo, mi hermano, pues usted qué le está vendiendo un chicharrón a la gente. Recuerda, la gente pregunte, la gente debe verificar los certificados de tradición y libertad. Debe que lo que dice, lo que usted ve esté en el certificado de tradición y libertad. Porque si no, se le vuelve un cariño verdadero. Que esté en Ni la, se compra ni se vende. que esté en la escritura, que en la escritura diga una casa de 3 pisos.
Porque mucha gente le dice, vea, yo le vendo a usted esa casa, pero es que aquí en la escritura dice un lote, pero como dice un lote se la voy a dejar más barata. No, eso es un problema, eso es comprar un problema. Porque después cuando esa persona quiera comprar y haya un vendedor que sepa del tema, le va a decir, listo, yo le pago lo que usted me pide, pero me muestra la licencia. Y ahí empieza entonces el chicharrón. ¿Qué pasa si uno, porque vi el caso, lo vi en un sitio donde tengo una propiedad, que la señora está vendiendo la casa y voy y miro la licencia, y dice licencia de demolición total. Y yo, pero licencia de demolición total, si es que el ingeniero me dijo que podía pedir esa licencia de demolición total y lo único que quería hacer era conectar las escaleras para hacer unas escaleras del primero al segundo piso. ¿Ahí qué? ¿Perdió la plática? Sí, claro, porque tú no estás licenciando, o sea, en la licencia hay una parte, cuando te dan la licencia, hay una parte que dice metros cuadrados aprobados. Sí. Y cuando llevas la licencia a la notaría con la escritura, para actualizar la escritura, ahí automáticamente el notario mira cuántos metros te aprobaron. Y en la Ujú. demolición no están aprobando nada, porque en la demolición tienes es una licencia para demoler la casa, no más. Perfecto, Ese es perfecto. ya, Leonardo, de que la gente se cerciore bien, busque empresas que le generen ese tipo de confianza para ejecutar ese tipo de procesos. Empresas como la de ustedes, ¿cómo los puede contactar la gente, ingenieros? Claro que sí, nosotros estamos en redes sociales, en Instagram como HG Ingeniería en Proyectos. Nuestra oficina queda aquí en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, aclaramos que nosotros hacemos trabajos a nivel nacional. Nosotros dentro de nuestro brochure tenemos proyectos ejecutados en la ciudad de Villavicencio, en Guamalmeta, aquí en Bogotá, en Cota. Perfecto, perfecto. Síganos en las redes sociales que están ahí, que van a estar ahí, HJ Ingenieros. Por favor, síganlos ahí. Ellos con el mayor de los gustos han sido gente muy, muy amable. Lastimosamente este tema es muy extenso. Esto no se puede hacer menos en un TikTok y mucho menos en un podcast. Sin embargo, lo que intenté con esta, bueno, no entrevista, sino con este live en Instagram, es poder mostrarle a la comunidad que es fácil, o sea, que realmente sí, como todo es un proceso, se hace, pero que si lo hacen, la gente de menor ingresos, de menores recursos, no va a ver perdida su platica, plata que es de gente que trabaja todos los días, de gente trabajadora, de gente que sale a madrugar, y eso duele muchísimo. A mí me duele muchísimo ver eso en mi país. La gente que nos está escuchando en diferentes partes de Latinoamérica, que el proceso realmente, pueda que sean las normas diferentes, pero he visto la construcción en México y es básicamente tengan en cuenta los mismos tips. No confíe, verifique la norma, vaya y haga los procesos, pregunte. Normalmente en Latinoamérica, en toda Latinoamérica funciona exactamente igual. Ingenieros, como les digo, el tema es muy largo. Ha sido un placer realmente hablar con ustedes, ha sido un placer. Realmente les agradezco muchísimo por su calidez, por haber aceptado esto. No sé si tengan algo más que digan, hombre, no nos podemos ir sin dar este tip. Bueno, digamos que la recomendación importantísima, Leonardo, es el pecado de la sociedad no es que no tenga el conocimiento sobre este tema. El, Uh pe- -huh. el pecado realmente es no buscar la asesoría ni la ayuda correcta para poder ejecutar su proyecto. Entonces, recomendación para toda la gente que nos está viendo y que nos está escuchando. Hay que preguntarse, hay que preguntar, hay que cerciorarse para que las cosas les hagan como deben ser. En este campo y en los demás campos, porque en nuestro campo es la parte de ingeniería civil, obra civil. Si llegamos nosotros a tener una intervención en un campo que no sabemos qué debemos de hacer, preguntar, buscar, tener la seguridad de que hacemos las cosas bien. Entonces es una recomendación muy grande. HG Ingeniería de Proyectos está presta para todos los servicios de obra civil, licencias de construcción. ¿Nuestros servicios cuáles son? Diseño arquitectónico, diseños estructurales, planos para curaduría, estudios de suelos, presupuestos de obra, interventorías, propiedad horizontal, englobe y desenglobe de predios.
Es decir, nuestra empresa abarca todos estos temas para poderle dar al cliente una seguridad, una garantía de todos los proyectos que quieran ejecutar. No Perfecto. duden en contactarnos. No tiene ningún costo la asesoría. Ninguno. Ninguno. Si quieren los asesoramos por teléfono, van a la oficina, nosotros los visitamos. No tiene ningún costo la visita, ni la asesoría. Entonces no duden en contactarnos, en llamarnos por cualquiera de nuestras redes. Entonces, de una, nosotros los ayudamos. Sigan a los ingenieros ahí en las redes sociales, por favor. Ahí ellos dan información, ellos están entrando, por favor, en este tema de redes sociales. Créanme que ser emprendedor, que tener una empresa en Colombia es difícil en toda Latinoamérica, por eso síganlos, motívenlos con su follow, comenten, pregunten todo lo que ellos publiquen, porque de esa manera van a poder esparcir a unas buenas personas, a unos buenos ingenieros, a una buena compañía, para que más personas la conozcan. ¿Y eso va a generar qué? Va a generar crecimiento para ellos como emprendedores, crecimiento para la compañía, crecimiento para el país y evidentemente crecimiento para todos nosotros.